Entonces, vamos a terminar de explicar sobre lo de las NIF y vamos a la de ahorita, de 8:20 a las 9:30, vamos a terminar esa parte del tema. Y luego ya les tengo ahí un quiz para desarrollar un quiz. Lo de 9:30 hasta las 10:15 tienen plazo para desarrollar el quiz. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Vamos, cuando de pronto si no ven la pantalla compartida, por favor, me comunican. Bueno, entonces vamos a seguir, vamos a mirar los estados financieros bajo la NIF, ¿sí? ¿Y qué comprenden estos estados financieros? Dentro de los estados financieros tenemos el estado de la situación patrimonial, ¿sí? Entonces, hoy en día ya lo llamamos el estado de la situación patrimonial, comúnmente el balance, ¿sí? También tenemos el estado de resultados o cuentas de pérdidas y ganancias. Tenemos el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de resultados integral, ¿sí? Entonces, aquí en esta parte tenemos cómo ha evolucionado nuestro patrimonio. No, en una materia que ustedes vieron estados del patrimonio, ¿sí? Cuánto me incrementó y cuánto me aumentó mi patrimonio. También tenemos el estado del flujo de efectivo, ¿sí? Que está originado y aplicado de acuerdo a los fondos. En el estado del flujo de efectivos encontramos las entradas y las salidas, como dice su nombre, de efectivo. También encontramos nuestras notas de los estados financieros, ¿sí? Donde las notas de los estados financieros deben ir explicadas rubro por rubro, bien especificadito y qué es lo que tenemos en cada rubro, ¿sí? Estas notas de los estados financieros se deben presentar, debe ser pública, ¿sí? Acuérdense que yo les dije a ustedes que debe ser que se deben presentar pública, ¿sí? O parcialmente, ¿sí? Entonces se pueden presentar de las dos formas, ¿sí? ¿Tenemos alguna pregunta sobre los estados financieros? ¿Ninguna? Bueno. También dice que el ANIF, dentro de la NIF y de los estados financieros, ¿qué debe haber? ¿Sí? Entonces, la NIF nos dice que los estados financieros deben ser de comprensibilidad. Dice que la información debe ser fácilmente comprensible para los usuarios respecto a quienes se asume, tiene un conocimiento razonable de las actividades económicas, del mundo de los negocios, así como de contabilidad, y que tienen la intención y voluntad de analizar la información en forma razonable, cuidadosa y diligente. Entonces, no deben ir partidas o no deben ir cuentas que no se entiendan. Todo debe ir bien especificadito, ¿sí? Ahí dicen de comprensibilidad. También dicen que deben tener una relevancia. Dicen que para ser útil la información debe ser importante para las necesidades de la toma de decisiones por parte de los usuarios. Dice que la información posee la cualidad de relevancia cuando ejerce influencia sobre las decisiones económicas. Económicas. Los que la utilizan ayudándoles a evaluar hechos pasados, hechos presentes, hechos futuros, o bien confirmar o corregir evaluaciones realizadas, ¿sí? Entonces, debe ser la información que nosotros tenemos en nuestros estados financieros, como ahí mismo lo dice, debe ser útil, que a mí me deje proyectar, que me deje mirar, que me deje analizar y observar qué pasó anteriormente en nuestros estados financieros, cómo va mi empresa según mis estados financieros, para hacer mis proyecciones a un futuro, ¿sí? Dentro de estas proyecciones que miramos, por lo menos de un futuro, en esta parte cuenta mucho
No sé si ustedes ya vieron esa materia, lo que es la parte del presupuesto, que nosotros hacemos los presupuestos que proyectados. Entonces, a 1 año, 2 años, 3 años, a 4, a 5 años, ¿sí? Entonces, igualmente se miran los hechos que anteriores, ¿sí? Entonces, eso es la parte que nos dice ahí. Bueno, dicen también que dentro de los estados financieros debe haber una confiabilidad, ¿sí? De que para ser útil la información también tiene que ser fiable. La información posee la cualidad de fiabilidad cuando está libre de errores significativos y de sesgos o perjuicios a los usuarios, que pueden confiar en que la imagen fiel de los que pretende representar o de lo que puede esperarse razonablemente que represente, ¿sí? Entonces, la información que yo presento dentro de mis estados financieros deben ser, ¿qué? Fiable, ¿sí? Que me refleje todo mi situación financiera de mi empresa, ¿sí? Que debe estar libre, ¿qué? De errores. No es que de pronto yo le presente hoy un estado financiero por lo menos de empresa X y mañana digo, no, ay, qué pena, me equivoqué, no. ¿Qué? La información debe ser confiable, debe ser verídica, por eso cuando uno vaya a presentar, eso es igual cuando ustedes vayan a presentar de pronto algún informe o las personas que están trabajando, uno a veces lo revisa 3, 4 o 5 veces, ¿sí? Entonces, para que eso tenga mucha, ¿qué? Credibilidad. También dice que los estados financieros deben tener una comparabilidad, ¿sí? Entonces, dice que los usuarios deben ser capaces de comparar los estados financieros de una empresa a lo largo del tiempo con el fin de identificar las tendencias de la situación financiera y de los resultados. También dicen que deben ser capaces de comparar los estados financieros de empresas diferentes con el fin de evaluar su posición financiera, los estados de resultados y cambios en la posición financiera relativos. Por eso es que, mire, la NIM, entonces yo puedo comparar, por ejemplo, dos empresas iguales, ayúdenme, dos empresas que sean como semejanzas. Por lo menos voy a hablar aquí, por ejemplo, yo puedo comparar, por ejemplo, el Banco Colombia con el Banco Popular, digámosle así, por esto. Se pueden comparar que por lo menos yo puedo comparar cómo van que mi capacidad frente al banco, frente a los dos, ¿sí ve? Porque ya nosotros qué podemos analizar las dos qué informaciones, ¿sí ve? Podemos hacer esa comparación para ver cómo está mi empresa, ¿sí ve? Entonces, esa es la parte que me dice que yo puedo qué comparar mi situación financiera. Como ustedes también ya vimos, como de pronto ustedes ya vieron, tenemos parte de los elementos de los estados financieros, que eso lo establece ¿qué? ¿Por qué estamos viendo esta parte? Porque eso lo establece el marco ¿qué? Conceptual de la NIF. Dice que los estados financieros de posición financiera tenemos el balance, ¿sí? Entonces, en el marco conceptual de la NIF me dice que el balance está compuesto ¿por qué? Por el activo, ¿sí? ¿Qué es el activo? Que son el recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados, del que se espera obtener beneficios ¿qué? Económicos futuros, ¿sí? Entonces, nómbrame unas 3 cuentas del activo, libre el que quiera, unas 3 cuentas del activo, por favor. Nayerli. Caja, Correcto. bancos, Sí. Bueno, esperen, Nayeli, caja y bancos, listo. Según lo que hemos visto, los que ustedes habían visto anteriormente, esos dos rublos, ¿cómo se llaman ahora? O sea, los tenemos ahora en un nombre que me identifique la NIF. ¿Cómo se llama ahora? O sea, sí, o sea, caja, bancos, ¿en qué rublo se recoge ese caja y ese bancos? A ver, ¿sí me hago en entender? ¿Efectivo, efectivo, profe? sí, equivalentes del efectivo. Exacto, correcto. En el efectivo y equivalente ¿qué? Al efectivo. ¿Sí ve? Entonces ya caja y banco nos recoge esa parte. Listo.
También tenemos tenemos el pasivo, ¿no? Que son las obligaciones que actualmente la empresa tiene, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cual la empresa espera desprenderse de los recursos que incorporan beneficios económicos, ¿sí? Entonces, díganme unas 3 cuentas del pasivo, para recordar así, unas 3 cuentas del pasivo. 3, 2, a ver, quien quiera. Calibre. Costos y gastos por pagar, los Correcto. impuestos Sí. de industria y Proveedores, comercio. profe. Proveedores, muy bien. Obligaciones financieras, listo, bien. También tenemos nuestro pasivo neto, ¿sí? Que es nuestro patrimonio neto, que es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducido todos, ¿qué? Sus pasivos. Ustedes saben que nosotros tenemos que nuestro activo menos el pasivo, acuérdense que el pasivo son deudas que tienen que nuestras empresas, ¿sí? Nuestra empresa, activo menos pasivo es igual que al patrimonio. Entonces, dentro del patrimonio, ¿qué cuentas tenemos? Dentro del Capital social, patrimonio. reservas. Correcto. Capital social, reservas, fondos. Listo, muy bien. Bueno, eso es lo que nos habla el marco conceptual de cómo está constituido nuestro balance, ¿sí? También tenemos los ingresos, ¿sí? Que los ingresos, como ustedes sabemos, son los incrementos de beneficios económicos mediante el recibimiento o incremento de activos o incremento de pasivos, ¿sí? ¿Por qué nos dice que incremento de activos o decrementos de pasivos? A ver, en nuestros ingresos. Porque es como la utilidad que tenemos. Bueno, otro. Dice, los ingresos, incremento de beneficios económicos mediante recibimiento, incremento de activos o decremento de pasivos. Nuestros ingresos, acuérdense que nuestros ingresos es todo la cuenta que, pongámosla acá, hablemos por cuentas, la cuenta 4, es la que nos representa nuestros ingresos, lo que nos presenta nuestra actividad que lo que nos recibe, lo que nosotros recibimos de nuestra actividad que económica de ella, ¿sí ve? Entonces, dice que nos incrementan los activos, ¿sí ve? ¿Por qué será? O decremento de pasivos. Miren, dice mediante el recibimiento o incremento de activos. ¿Sí ve? Acuérdese que en mis ingresos que yo salgo que yo vendo mercancía, ¿cierto? Pongámosle que clientes, ¿sí ve? Que pongamos clientes. ¿Me ingresan qué? ¿Me ingresa qué? Una actividad, ¿me ingresa qué? Efectivo. Pues en esa parte. También tenemos, perdón, ahora se me fue. En un momento que También tenemos que nuestros gastos. Dice que nuestros gastos son decrementos en los bienes económicos por servicios y bienes obtenidos o comprados. Ya sabemos que nuestros gastos, nuestra empresa, son aquellos que están reflejados en pagos de nómina, pongámosle en pagos de servicios públicos, en pagos ¿de qué? De toda a la actividad que se dedica prácticamente que nuestra empresa. También dice que, bueno, eso es todo como está reflejado que mi estado que financiero, ¿sí? También vamos a ver acerca de las NIF. Dice que las normas internacionales de información financiera corresponden a un conjunto de normas legalmente exigibles, globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad basadas en principios claramente articulados que requieren que los estados financieros tengan información, como estamos mirando allá, comparable, transparente y de alta calidad y que ayude a los inversionistas y a otros usuarios a tomar decisiones ¿qué? Económicas. ¿Sí? Entonces, por eso nos hablaba ya de nuestros estados ¿qué? Financieros, porque este es el fin de que se crearon las NIF.
También tenemos un segundo punto que dice que reemplaza el término de contabilidad por el de información ¿qué? Financiera. Nosotros ya prácticamente, ahora ¿cómo llamamos el PUD? A ver, anteriormente se llamaba PUD, ahora ¿cómo lo llamamos? Catálogo de cuentas, profe, me Ahora parece. lo llamamos, exacto, correcto. Ahora lo llamamos que mi catálogo de cuentas. Antes era, vamos a mirar cómo está el balance en contabilidad. No, ahora vamos a analizar mi información financiera de la empresa. ¿Sí ve? Entonces van cambiando ya como los términos. También tenemos una tercera parte que dice que las NIF son un tema de calidad ¿qué? Contable y de transparencia de la información financiera, más que un nuevo marco ¿qué? Contable. ¿Sí? Entonces, prácticamente, si nosotros hubiésemos leído bien el decreto 2649, prácticamente nosotros hacemos una comparación y hay cosas que asimilan prácticamente ¿a qué? A las NIF, ¿sí ve? Entonces, eso está muy ¿qué? Muy como concuerde con ese decreto. Dice que en el punto 4, dice que son basadas mayormente en principio y no, ¿qué me dice acá? Y no, ¿qué? Ay, Dios mío, y no reglamenta cualquier incremento. Es que se me pasa, ay, es que quiero quitar a... Dice, son basadas mayormente en principio y no de reglas, lo cual incrementa el juicio profesional que debe utilizar la gerencia y el financiero que de la entidad, ¿sí? Entonces, mire la importancia, pues, la contabilidad en este momento, todo, así sea lo mínimo que ustedes lleven en una empresa. De pronto yo siempre les hablo que de pronto nosotros manejemos una contabilidad en un supermercado, manejemos nuestra contabilidad en la que de una tienda pequeñita que llamamos prácticamente como las pymes, ¿sí? Esto son muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros acá conocemos realmente lo que nosotros ¿qué? Tenemos, ¿sí? Porque aquí nos toca es mirar a cómo nosotros vamos a aplicar toda esta reglamentación en nuestra empresa. ¿Para qué? Para adquirir ¿qué? Para que nuestra empresa sea más rentable, ¿sí? Para obtener más inversionistas, ¿sí? Para que la calidad de vida ¿qué? Nos pueda ¿qué? Mejorar. ¿Sí? También tenemos en la parte 5, dice que las NIF podrían ser equiparables con un estándar de alta calidad contable, donde lo que interesa es la información con propósito que financiero y no únicamente los requisitos legales, ¿sí? Entonces, todo lo que nos requiera que financieramente. Nosotros sabemos que para crear una empresa legalmente debemos que tener primero la escritura pública, debemos sacar el RU, debemos tener la Cámara de Comercio, debemos tener que los estatutos. ¿Qué más debemos tener? ¿Qué requisitos legales tenemos para crear nuestra propia empresa? A ver, ¿qué más? ¿Cuáles más? Bueno, ahí les dejo esa pregunta. Tenemos en la parte 6, dice que más que un nuevo marco contable o modelo contable es una buena práctica en materia de información ¿qué? Financiera. Esto también dice que las NIF no están diseñadas para realizar reportes impositivos, por lo que se hace necesario que las autoridades tributarias del país dejen claramente las bases sobre las cuales una entidad debe calcular su impuesto sobre las ganancias y los valores patrimoniales por los cuales deben declarar sus activos y pasivos. ¿Por qué nos habla prácticamente esta NIF, este punto 7? ¿Sí? Porque nosotros por lo menos en nuestros libros contables teníamos, no sé si ya les había explicado esta parte, teníamos que, por ejemplo, un edificio nos valía 500 millones, pongámosle una casa 500 millones, pero ya con la parte de las NIF, ¿sí?
ya nos toca tener nuestro, ¿qué? Nuestro valor, ¿qué? Real. Entonces, esa es una parte que legalmente todas las empresas cuando hicieron su transición, ¿sí? Se pusieron en la tarea para poder, ¿qué? Hacer esta parte. Y igualmente, como se hizo todo el incremento, ustedes saben que cuando yo valorizo un activo, automáticamente me incrementa, ¿qué? Mi patrimonio. Entonces, acá es donde cuando se hizo la transacción de la NIF, acá nuestro patrimonio, ¿qué? Se incrementó y hay empresas que, obvio que si incrementa mi patrimonio, esto me incrementa, ¿qué? Mi impuesto, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cuánto es el patrimonio que yo debo de tener este año? ¿O cuánto era el patrimonio que debía tener este año para declarar el patrimonio? En el año pasado, ¿cuánto era mi patrimonio? A ver. ¿El año pasado, profe? Sí, acuérdense que yo declaro teniendo en cuenta mi patrimonio, mi patrimonio bruto del año pasado, del año anterior, ¿sí? Entonces, ¿cuánto era el patrimonio que yo tenía que tener el año pasado para declarar? Profe, si no estoy mal, creo que eran 4.500 VTs, que son 160 millones 230 perdón, 160 millones 232.000. Bueno, 160.262.000 pesos, ¿sí? Era mi patrimonio bruto. Bueno, ahí esto. Y los ingresos brutos, ¿cuántos serían mis ingresos brutos? Mis ingresos, ¿cuántos serían mis ingresos? O mis insumos de tarjetas por compras y esos, ¿hasta cuánto yo podría comprar en todo el año que no subiera? Bueno, no sé, declaración de renta. Bueno, entonces, los ingresos nos tocaba, ¿cuánto? 49.850.000 pesos, ¿sí? Entonces, las personas que el año pasado su patrimonio bruto fueron 160 millones, igual o superior a eso, les tocaba, ¿qué? Declarar que sus ingresos superiores a 49.850.000, consumos de tarjetas y consignaciones bancarias, les tocaba, ¿qué? Declarar, ¿sí? Entonces, ahí en esa partecita. Tenemos en el punto 8, ay, perdón, ay, se me fue otra vez. Tenemos en el punto 8, dice que aunque es posible que autoridades tributarias se basen en la NIF para tomar políticas impositivas, los requerimientos legales tributarios no deben afectar la presentación de la información financiera que se presenta ¿qué? A los usuarios, ¿sí? Entonces, yo tengo que presentarle a mis usuarios la información tal como me arroja ¿qué? Mi balance. No me tiene que afectar absolutamente nada, ¿sí? Acuérdese, cuando nosotros estamos cerrando nuestro balance, debemos hacer ¿qué? Apropiar directamente qué sumas debemos apropiar, ¿sí? Debemos sacar, o qué sumas se deben sacar del balance. A ver, de nuestro estado de resultados, nosotros debemos sacar de nuestras ganancias que las reservas, el pago del impuesto, que más si tenemos fondos, los fondos, para llevar que realmente cuánto yo tuve de ganancia, ¿sí ve? Entonces, eso es lo que yo tengo que presentarle también a mis asociados, o a mis clientes, ¿qué? O a mis inversionistas. ¿Tenemos alguna pregunta sobre ese tema ahí? Bueno, entonces sigamos. Espera un momentico que se... se me perdió.
denme un momentico que se me perdió. Se me perdió. Me perdió un tema. Bueno, vamos a ver este tema. Bueno, ¿sí están viendo la imagen? ¿Sí están viendo la imagen, por favor? Sí, señora, profe, yo la veo. señora. El Word. Bueno, listo, listo. Porque de esto de ahorita empezamos a hacerlo del parcial, entonces pues no me dan. Bueno, como estamos mirando lo del marco, todo el marco conceptual de la NIF, entonces yo acá les hice un resumen, ¿sí? Dice que el marco conceptual de la NIF, mire, fue a partir del año ¿qué? 2010, ¿sí? Entonces Profe, qué acá pena, es tenemos... que ya no veo, como que dejó de compartir, profe. Ay, bien, ya, bueno, listo, sí señor, espere ya. ¿Listo? ¿Ahí? ¿Me Ahora sí, profe, confirma? sí, señora. Ahora sí, bueno, listo. Entonces, acá tenemos un resumen. Dice que el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad tiene como misión reducir las diferencias que existen entre los países y las empresas en la preparación y presentación de los estados ¿qué? Financieros. Dice que la NIF, ¿sí? Dice que a través del marco conceptual busca crear esta armonización haciendo énfasis en el propósito de suministrar información útil. ¿Para qué? Para que los usuarios puedan tomar decisiones económicas tales como, ¿sí? Entonces ya vimos allá sobre los estados financieros. ¿Cómo? Decidir si comprar, mantener o vender inversiones en patrimonio. Evaluar la administración o rendición de cuentas de la gerencia. Evaluar la capacidad de pago ¿qué? De la entidad. Evaluar la seguridad de los préstamos de la entidad. Determinan políticas impositivas que nos da ¿qué? El Estado, ¿sí? Determinar ganancias distribuibles y los dividendos. Preparar y usar estadísticos de renta nacional que nos la impone el Estado. Y regular las actividades de la entidad frente al Estado. ¿Sí ve? Entonces, acá tenemos prácticamente el resumen de qué se trata prácticamente el marco conceptual y para qué nos va a servir y qué es lo que las decisiones que va a tomar una determinada empresa. ¿Sí? Entonces, en esa partecita tenemos ese resumen. Dice, no obstante, los gobiernos y entidades reguladoras podrán exigir información detallada y específica a la entidad sin que esto afecte los estados financieros de propósito general para los otros usuarios. Como yo les había dicho anteriormente, nosotros, todas las entidades, personas, hasta nosotros las personas naturales, debemos rendirle información financiera a algunos organismos, ¿sí? Hay algunos que le rinden a los estatales, por lo menos yo coloco acá ejemplos, por ejemplo, las alcaldías las entes reguladores, ¿quiénes son? Para eso vimos nosotros los entes reguladores, que fueron la Contraloría, la Procuraduría, ¿quién más? Por lo menos nosotros los contadores, a la Junta Central de Contadores, ¿sí ve? Entonces, para eso son esos entes, ¿sí? Que ellos pueden pedir un balance detallado. Detallado quiere decir rubro por rubro. Si yo tengo mi caja general, mi caja chica, mi caja 2, mi caja 3, 4, todo absolutamente bien detallado. Entonces ellos, ¿y qué? Pidiendo estos balances, estos estados de resultados bien detallados, no nos puede cambiar nuestra información financiera en el balance en mi balance general, porque todo debe ser copiado, fiel copia de este balance. ¿Cuál será el propósito y el valor que se tiene esta normatividad? Dice que establece los conceptos para la preparación y presentación de los estados financieros para usuarios externos. ¿Sí ve? Entonces,
Eso es lo que nos establece que nuestro marco conceptual. ¿Cómo debo yo preparar mis estados financieros para presentarlos? Ayudará a los auditores, el Estado y demás usuarios a la revisión e interpretación de los estados financieros. Ayudará al Consejo a reducir los tratamientos contables alternativos permitidos por la NIF en busca de estandarización y armonización. Dice que el marco conceptual no es ni deroga ninguna NIF, ¿sí? La NIF específicamente, ¿sí? Entonces, en los limitados casos donde haya conflicto entre el marco conceptual y la norma, prevalece la norma. Entonces, por ejemplo, que yo voy a aplicar una política, por ejemplo, que el deterioro de cartera. Dice que el deterioro de cartera yo puedo pagar mis facturas a 180 días, ¿sí? No. Entonces, eso que lo establezca por el marco conceptual, no. Hay una norma que me dice que mis facturas, por lo menos máximo es hasta 60 días. ¿Sí? Entonces ya un cliente que me llega a pagar una factura más de 60 días, ya toca pasarlo al cobro. Hay una norma que dice máximo hasta 60 días. Entonces eso es lo que el propósito prácticamente del valor normativo. También dice, ¿cuál es el alcance de que trata el marco conceptual? Dice que el objetivo de la información financiera, las características cualitativas de la información financiera y que sea útil. También dice que la definición, reconocimiento y medición de los estados financieros que componen los estados financieros, ¿sí? Cómo se reconocen, cómo fue la medición de los estados financieros. Y los conceptos de capital y mantenimiento del capital, ¿sí? Entonces, ahí nos decía qué puedo yo obtener el capital y qué no se puede obtener en el capital. También tenemos aquí un objetivo de la información financiera con propósito general. Dice que el principal, el objetivo es de la información financiera con propósito general es proporcionar información financiera que sea útil. ¿A quiénes? A los inversionistas, a los prestamistas y otros acreedores para tomar decisiones sobre suministro de recursos a la entidad. Miren, hoy en día hablo sobre empresas, ¿sí? Sobre empresas. Las empresas que, ejemplo, van a solicitar un crédito en una entidad financiera, ¿qué les piden? Les piden todos los cinco estados financieros e incluyendo las notas de los estados financieros. Anteriormente únicamente pedían los estados financieros. Hoy en día la política, la norma ya cambió. Sus estados financieros y en cada nota me está contando qué es lo que me representa cada rubro. Hoy en día ya para las empresas. Otro dice que estas decisiones conllevan a comprar, vender y mantener instrumentos de patrimonio y de deuda y proporcionar o liquidar préstamos y otras formas de crédito. También dice que las expectativas de los inversores, prestamistas y otros acreedores sobre la rentabilidad depende de su evaluación del importe, calendario o incertidumbre sobre la entrada neta de efectivo en el futuro a la entidad. Nosotros siempre en los estados financieros, nosotros hacemos estados financieros análisis horizontal y análisis vertical. Dentro de estos balances, nosotros también sacamos, ustedes vieron nuestros indicadores, ¿vieron los indicadores financieros? Nosotros sacamos nuestros indicadores financieros. También sacamos toda la parte de todo lo que es nuestra rentabilidad de nuestra empresa, ¿sí? Ustedes vieron esa parte. Entonces, para eso es. Dice que también nos permite evaluar las perspectivas de flujo de efectivos en un futuro. ¿Cuánto nos puede ingresar en un futuro?
dice que es necesario tener conocimiento de las deudas, que todos los acreedores, de las deudas que tienen los acreedores, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay muchas empresas que tienen deudas, demasiadas deudas con sus acreedores, y acuérdese que nosotros cuando vamos a liquidar una empresa, tenemos una regla general que ¿qué es lo primero que nosotros debemos cancelar? ¿Qué es lo primero que se debe cancelar? O cuando se va a cerrar algún establecimiento. ¿Aló? ¿Sí están? Cuando nosotros vamos a liquidar una empresa o vamos a cerrar un determinado establecimiento, nosotros tenemos acreedores. Al primer acreedor que nosotros le debemos pagar todo es ¿a quién? Al Estado. Entonces, esa parte tenemos muy en cuenta. También dice que los estados financieros de propósito general se dirigen a la mayoría de usuarios principales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los usuarios principales, por lo menos en una empresa? A ver, ¿quién me dice cuáles serían los usuarios principales? Aló, no escucho. Profe, los inversionistas, los clientes. Los usuarios, Socios, sí, profe. los mayoristas. Los que bueno, los clientes y mis accionistas, ¿sí? Los principales, ¿sí ven? Los que tengan acciones, si la empresa es por acciones o si no es por acciones, ahí tenemos esa parte. También dice que las entidades de control pueden solicitar información, anteriormente ya lo habíamos visto en esa diapositiva, específica a la entidad que informa sobre los estados financieros de propósito general. No están necesariamente dirigidos a estos usuarios, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un detalle o un balance detallado, imagínense que en un balance detallado en una empresa pequeñita nos salen por ahí unas 100, 200 hojas, ¿sí? Una empresa pequeña. Entonces, un balance detallado no se lo podemos dar ¿a quién? A nuestros usuarios. Un balance detallado, si las entes de control no lo solicitan, se los enviamos a ellos, y si no, a los usuarios no se lo podemos dar. Los informes financieros se basan en estimaciones, juicios y modelos en lugar de representaciones es exactas. El marco conceptual establece los conceptos, las estimaciones y los juicios y los diferentes modelos, ¿sí? Entonces, esa es la partecita que tenemos ahí del resumen. También aquí en esta parte estábamos mirando anteriormente que dice sobre los acreedores. Miramos acá los recursos económicos y los derechos de los acreedores. Me dice que la información sobre la naturaleza y los valores de los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa pueden ayudar a los usuarios a identificar las fortalezas y debilidades financieras de la entidad, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Es muy importante verificar de dónde de dónde se obtienen los recursos de nuestros acreedores, ¿sí ve? O de nuestros de nuestros clientes. ¿Por qué será esa parte? ¿Por qué? A ver. Acuérdese que nosotros, ¿por qué será muy importante que nos dice acá la naturaleza y los valores de los recursos? Acuérdese que hoy en día todas las empresas, ¿sí?, deben estar pendientes del dinero o de los recursos que le ingresen. ¿Por qué? Tenemos una parte por el lavado de activos, ¿sí? Entonces hay que tener mucha
mucha cautela en esa parte. También dice que a su vez esta información puede ayudar a los usuarios a determinar la liquidez y la solvencia para sus necesidades de financiación, ¿sí? Acuérdense que nosotros vimos unas clases de financiación. ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles son las clases de financiación? A ver. Profe, la financiación externa y la financiación interna. Exacto, correcto. Dentro de la financiación interna, que es la que yo puedo, ¿qué? Solventar con mis recursos de mi empresa. Y la financiación externa es aquella que a mí me toca acudir a, ¿qué? A entidades de segundo grado, por lo menos a los bancos, a las corporaciones, de pronto a mis accionistas. Entonces, muy bien. También me dice que el rendimiento financiero, perdón, me avisan cuando sea a las 9:30 para hacer el quiz. Yo aquí estoy, yo no estoy mirando el reloj. Entonces, cuando sea a las 9:30 para activarles el quiz. También me dice que el rendimiento financiero ayuda a los usuarios a comprender la rentabilidad que ha producido y a partir de los recursos económicos. ¿No? ¿Qué me dice la rentabilidad? Dice que la rentabilidad proporciona un indicador de la medida en que la entidad ha cumplido con sus responsabilidades de hacer uso eficiente y eficaz de los recursos económicos. En general, toda esta información sobre los recursos económicos, derechos de acreedores y flujos de efectivos pasados ayudan a determinar los flujos de efectivos futuros de una entidad, ¿sí? Entonces, mire por qué nosotros nos hablan de los flujos los flujos de efectivo pasados y los flujos de efectivos futuros, que en esta parte tiene mucha influencia lo que es la parte de nuestros presupuestos. Porque, por ejemplo, en mi presupuesto, como ustedes miran, yo qué presupuesto, mis ingresos y mis gastos. Mis ingresos, ¿en qué van? En cuánto yo le voy a vender determinada mercancía o cuánto voy a vender de determinada mercancía en un año, en 2 años, y en esa parte es que se basa prácticamente en hechos futuros, ¿sí? Cuánto yo voy a recibir en 5 años, si me proyecto a 5 años con mi presupuesto, ¿sí ve? Lo proyecto, cuánto yo puedo recibir en 5 años, ¿sí ve? Entonces, eso es muy importante. También dice que en la medida en que la entidad aumenta los recursos económicos disponibles, aumenta la capacidad de generar flujos de efectivos de la operación y no directamente, y no directamente de los flujos provenientes de acreedores inversores. También nos dice que, en resumen, la información sobre los flujos de efectivo ayuda a los usuarios a comprender las operaciones de una entidad que informa, evaluar sus actividades de de inversión y financiación, determinar la liquidez, la solvencia de la empresa e interpretar otra información sobre el rendimiento financiero, ¿sí? Entonces, aquí este documento ya ahorita se los coloco en Atena, ¿sí? Acá tenemos un link de un video, ¿sí? Y acá en esta parte vamos a hacer un taller, ¿sí? El taller lo vamos a hacer de todo lo que les acabé de leer, de explicar, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo que ustedes ya saben, toda la parte de los mapas conceptuales. Los mapas conceptuales y eso, ¿sí? ¿Cómo los vamos a realizar? Entonces, ese es un ejemplo que les tengo ahí, ¿listo? Pero también tenemos, pues que acá se me acabó de, esperen un momentico, ¿sí están viendo la hoja, sí? Te voy a buscar acá, que es que tengo NIF, que se me va.
Tengo acá otro que lo acabé de colocar, se me perdió. Ahorita, bueno, entonces, ¿tenemos alguna pregunta, algo sobre este taller, sobre lo que hemos visto y eso? Bueno, entonces, como si ustedes miran, no nos queda sino el otro de hoy en 8 clases y el otro jueves, yo no me acuerdo cuando ustedes tienen ahí, no tengo acá cuando empiezan la parte de los parciales. Entonces, vamos a hacer este taller y vamos a hacer es que acá lo tengo, todo esto lo tengo unido. Encontré acá. Bueno, entonces ese taller vamos a hacerlo con este otro. Ya un momentico, ya se los muestro. Bueno, ya lo tengo acá. Y tenemos este otro documento, ¿sí? Donde nos dice, yo les había, todo esto nos está quedando ahí grabado, donde nos dice qué son las NIF, ¿sí? Esto, para qué se utilizaron las NIF en Colombia, porque sin que implementaron la ley 1314, ¿sí? Y tenemos ahí también, en esa parte tenemos un video, ¿sí? En esta parte que ustedes ya me habían hecho un trabajo, tenemos la clasificación de las empresas para aplicación de la NIF en Colombia. Entonces, ¿cuál era el grupo 1 y en qué decreto lo tenía? ¿Sí? ¿Cuáles eran las normas a adoptar? Entonces, el grupo 1 que tenía que adoptar las normas, ¿qué? Plenas, las NIF plenas. El grupo 2, ¿cuál era la norma que adoptar? Que acuerda que el grupo 2 eran las pymes. Y teníamos el grupo 3, que era cuál norma iba a adoptar, que dice que para las microempresas y según el decreto 27012. Acá en esta parte ya miramos, ¿sí? ¿Qué beneficios tienen sobre la parte de las NIF? ¿Sí? Entonces, tenemos también ahí para ver que otro video, ¿sí? Donde me están explicando claramente toda la parte de las NIF. Y también vamos a hacer un taller sobre toda la teoría que tenemos ahí y sobre el video. Y acá yo les coloco un ejemplo, ¿sí? Entonces, lo pueden hacer, que si quieren, lo pueden hacer en el cuaderno, y lo pueden hacer en Word, pueden subir las fotos. Todo lo vamos a subir
en PDF para cuando yo les vaya a calificar, le haga las observaciones. Porque si ustedes miran, hay algunos que no suben los talleres, sino en Word, entonces uno los baja y hace las respectivas observaciones, pero en el Word, ¿sí? No sé si de pronto. Entonces, ahí tenemos, vean, esto que el marco conceptual, sino que aquí les hice un solo resumen, es que no se me pase el documento. Esta información es la que estamos viendo que en el documento anterior, que les estaba leyendo e explicando. Y ahí también está que el taller. Entonces, voy a subirles esta información para hacer los talleres. El taller lo deben hacer, ¿sí? Estos dos talleres son pequeños. ¿Mm? Para subirlo, guardar tercer corte. ¿Tenemos alguna pregunta, algo sobre los talleres? Mientras lo voy colocando acá. Profe, ¿y los dos talleres son para ahorita porque no alcanzamos a hacer los dos? No. Los talleres son para subirlos de hoy en 8. Ahorita a las 9:30 les activo el quiz que vamos a hacer. Normas internacionales. ¿Sí? Uy, profe, ¿cómo así que quiz? Su merced no había dicho eso. Sí, señora, iniciando la clase y cuando empezamos la clase yo ya les dije que teníamos quiz, a las 9:30 lo activaba sobre esta parte, sobre la NIF. Son 4 preguntitas, son 40 minutos, son 2 intentos. ¿Qué más le digo? Que está ahí. Está todo esto sobre todo lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, no hay nada así. Iniciando la clase les dije, Zaira, que ustedes estaban viendo por allá el partido. Por eso les dije que bueno, vamos a subir al taller. El taller. Espere que necesito entrar acá, tercer corte. ¿Quién me hace el favor y me puede confirmar? Espere, el jueves ¿a qué estamos? El jueves estamos de hoy en 8. Dieciocho si no estoy mal, profe. 18, profe, estamos. ¿A 18. 18? Ah, bueno, vea, entonces, mire, el taller lo coloco, mire, qué fecha desde hoy hasta el jueves a las 10:30. Sí, tenemos plazos para hacer que el taller, sí, porque ahí sí, para subirlo. ¿Listo? Entonces, ahí hay plazo hasta esa fecha. Ay, pero espere, porque no anexé el documento. Parcial. Teoría contable. Tercer corte. Y prints. No, normas. Y subir. Listo. Ahí está subido el taller.
Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna cosa? Pregúntenme, por favor. Algo, alguna duda. Profe, pues es que yo no estoy pues muy bien segura, pero me parece que digamos el taller número 2 que su merced nos pone ahí, creo que ese ya lo habíamos hecho, ¿no? Pues ahorita miramos, a ver, ahorita cuando yo vaya, ¿qué? Cuando ustedes me estén contestando ahí parcial, yo, nada, si está Karen. Hasta Karen, es que ahora me toca así. Porque necesito mandar. Esto, ¿qué? Ya miramos, pues si ustedes miran allá, sí, Jessie, hasta Jessie, se me perdió Jessie, y Juliet, y Zaira. Listo, pues ahorita, venga, miramos de una vez. El primer taller, leer e interpretar la ley 1314, ¿sí? La ley 1314. No, ese no, profe, el otro, el siguiente. El siguiente era, bueno, todo sobre las NIF. Ese. Dice, leer e interpretar el marco conceptual de las NIF. Realizar un mapa mental dentro del concepto normativo de cada uno de los temas del marco conceptual de las NIF. No, este marco conceptual tampoco no lo hemos visto. Porque la tarea que hicimos, ya le miramos acá. Ya miramos, esperen. Vamos a mirar la tarea, que me falta calificarla. 28. Uy, hice el parcial, la tarea. Esta fue, no, esta fue la que acabé. Únicamente me la enviaron 16 personas, solamente. Y esa, vamos a mirar aquí a Camilo. Vamos a mirar a Camilo. A la primera. A ver, para verificar que hicimos un mapa, ya la misión y el objetivo, el alcance, marco conceptual de la NIE, propósito, valor normativo, pero ¿qué? Pero era, mire, pero esto fue sobre pequeño, mejor dicho, la tarea fue el marco conceptual y no hizo más, una historia, miramos a otro. Ok, miramos a ver a quién más. Tenemos a André Felipe. Vamos a mirar a André Felipe. Vea, eso es lo que yo les digo a ustedes del Word. Si es que me envían sobre Word, no. Envíen, hacen el Word y lo suben en PDF. ¿Sí ve? Entonces, porque toca escanearlo. Entonces, teníamos sobre el marco, perdón, el trabajo era leer el marco conceptual de la NIF y mirar cuál es bueno, acá era la misión, propósito y alcance y el propósito general. ¿Sí ve? Eso fue lo que se hizo, ¿sí? No más. Y acá en el taller es leer e interpretar el marco conceptual de la NIF, realizar un mapa mental dentro del concepto normativo de cada uno de los temas del mapa conceptual. ¿Sí ve? Entonces aquí viene el ejemplo de cómo vamos a realizarlo, ¿sí? Pues porque es que si ustedes miran, el marco conceptual de la NIF tiene que varios temas y ahí por lo menos hicieron como parte general. Entonces lo vamos que vea el marco conceptual, entonces cómo va el contenido, los estados financieros. Este es el concepto, el ejemplo para que ustedes lo hagan, ¿sí? Entonces ahí está. Bueno, voy a activarles, vamos a ver quién más me tiene por acá, otro, André Felipe, vamos a ver quién más. Características, los elementos de los estados, el mapa conceptual y la medición. Si ve que está muy pequeño, entonces no, toca hacerlo más, escudriñarlo más y hacerlo más amplio. Vamos a mirar, pero el de Claudia, mapa conceptual, es que ya lo subí en Word. Acá por lo menos ya lo tenemos
más especificadito, el marco conceptual, cuáles son las características, lo que estábamos viendo, vea, la comparabilidad, la verificación, y tenemos los elementos de los estados financieros, ¿sí ve? Entonces, ya lo tenemos un poco más que amplio, entonces, hacerlo ya un poquito más amplio, es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué más vamos a mirar? Vamos a mirar el de Mireya, ¿sí ve? Entonces, Mireya acá ya me hizo el mapa conceptual ya más, cuál es el objetivo, para qué sirve, la introducción, pero ya por lo menos dentro de este mapa que nos hizo ya, nos falta sobre los estados financieros, ¿sí? Aquí ya me hizo la información, flujos de efectivo, los usuarios, cómo evaluar y mira las actividades, ¿sí? Entonces, también ahí está. Laura Natalia, esperar que sale el de Laura Natalia. Sí, mire, este acá que me hizo Laura Natalia ya está más que un poco más desglosado, ¿sí? Entonces ya está más, pero tiene un problema. Espere, Laura Natalia, no, ahí está bien. Listo. Voy a privar el quiz, perdón. El quiz son las, no, hasta ahora son las 9:21. Vamos a mirar cuál más tenemos acá. Entonces son 30 y ¿qué? No enviaron sino 16 la tarea. Entonces acá ya tienen mitad de nota. Bueno, guardar. Ven, vamos aquí al... Vea, ¿cuántos se retiraron? 2 son 33 y únicamente subieron el trabajo solamente 16. Entonces ya prácticamente... bueno, entonces voy a activarles, son las 23, voy a activarles lo del quiz, el quiz, se me perdió el quiz. Solamente es mirar ustedes, mirar y leer e interpretar bien, mostrar. Entonces, ahí ya está listo, pues lo tengo a partir de las 9:30, ahí está listo para que me verifiquen si los deja ver, no los deja ver el quiz. De las 9:30 hasta porque son 40 minutos que les tengo ahí para hacer el quiz. Listo, 40 minutos. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda, algo? ¿Alguna inquietud, por favor? Profe, yo sí. Señora. O sea que los que ya subimos el pequeño, bueno, lo que hicimos, el taller que se hizo ya, ¿tenemos que volver a subirlo más completo? Pues a ver, pues como un poquito más, si usted ve que ya lo tiene todo completo, pues dejemos solamente los que ya lo subieron, es que hay unos que están bien completos, ¿sí? Un poquito más desglosados, Daisy, ¿sí? No mire el suyo, la verdad no alcanza a mirar el suyo, entonces para subirlo ya más completo, ¿sí? Hay unos que ya lo tienen, por lo menos está bien desglosadito, ¿sí ve? Como ese que yo les envié ahí en el ejemplo, ¿sí? Entonces un poco más desglosado. Pues si usted cree que con eso ya está, entonces ya no lo haga. Su merced escribe ahí en la tarea que va en el segundo punto dice, ya se subió el marco conceptual y listo, no tiene ningún problema. ¿Listo?
Profe, bueno, y ya estás listo para, digamos, o no volver y subirlo más completo, como su merced dice. ¿Se puede editar la entrega en ese mismo? Pues su merced ¿O cómo hago para volver a subirlo? su merced lo descarga. Su merced si quiere lo descarga, pero usted lo debe tener, no sé, por allá guardado en algún archivo, ¿sí? La tarea ya le quedó creada en el mes de noviembre, ¿sí? Ahí está creada. Entonces usted llega, hace un solo quemo, si no la coloco. Tercer corte, vea, la tarea les quedó ya creada y tareas de las NIF, ahí ya les quedó, no sé dónde no le creé la tarea, tercer corte. No, lo suben en el que yo les estaba, ¿qué? No, taller de la NIF, no, espere. No les creé entonces ¿a dónde les creé? Espere, que le estaba creando la tarea en el tercer corte. No. Acá voy a crearles la tarea, porque es que esta es del 28 de octubre, no. Usted en la tarea que yo les voy a colocar hoy, no sé por qué, mira, no me creo en la tarea. Tarea, agregar. Taller ni marco, pongámosle que conceptual. ¿Cómo es eso? Entonces, espera a ver qué pasó. ¿Por qué no me la... seleccionar normas internacionales, abrir y subir. Ahí ya les creada. Háganme favor y me confirman ustedes ahí en la plataforma. Ahí ya está, vean, creada. Entonces ahí copia su merced en un Word, lo copia con lo otro, lo saca en PDF y lo sube un solo archivo de ese. ¿Sí? Para que no le toque volverse a poner a editar ahí encima. Puede editar si quiere ahí encima de ese, lo baja, pero lo pega solamente en esta tarea. ¿Sí me hago entender o tienen Listo, profe. O sea que los dos talleres los subimos en esa tarea, en la esa? que su merced acabó de crear. Sí, señora, correcto. En esa, sí, señora. Ahí suben los dos, el taller, los dos talleres. Cogen y lo copian y esto para tener uno solo ahí en esa parte, ¿sí? De la tarea. Listo, son las 9:28. ¿Qué más preguntas? Para que solucionen algo, ¿qué más? No miramos lo que les iba a hablar del parcial. Es que necesito mirar lo del parcial. No sé si de pronto a ustedes ya les dieron ahí tema, para cuándo son los parciales. Yo tenía parcial. No sé. Con este quiz el taller. Profe, del 29 de noviembre en adelante. Del 29 de noviembre en adelante, sí creo que hay plazo hasta el... bueno, nos quedan todavía 2 clases. 2 o 3 clases nos quedan. Listo, muchas gracias, Cristina. Entonces, nos tocaría el parcial para la primera semana de diciembre. Se me perdió el calendario. Para una vez que nos quede aquí. Bueno, entonces, ¿cuándo la primera semana de diciembre sería para él? Ay, mi madre, ayúdenme a mirar allá, por favor. Se me perdió. Bueno, ya les escribo ahí por el WhatsApp para cuando hacemos el parcial. ¿Listo? Entonces empiecen a contestar el quiz. Son las 9:30. Y pues nos salimos también ya de la clase
para que empiecen a contestar cada uno el quiz. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda al WhatsApp. Si no les contesto de una vez, entonces me disculpan por múltiples ocupaciones. Entonces tengo 16. Listo, entonces que pasen buena noche y a presentar el quiz. Hasta luego, profe. Hasta luego, María Angélica. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, Cristina, que estén bien. Claudia, que todos saquen 5. Félix, yo lo he extrañado porque no lo escucho por ningún lado ahora.